Hola Altubers, vamos a volver a los libros, en esta ocasión con autores argentinos, porque hay un par de nuevas ediciones que creo que merecen la pena ser comentadas. El primero además con premio, el premio Herralde de novela, que en esta ocasión ha ido a las manos de Pablo Mauret. Aquí lo tenemos, El contrabando ejemplar, se titula el libro, y es el segundo de Mauret que yo leo, porque antes ya había leído La Niña de Oro, que me pareció una novela verdaderamente fascinante, una novela negra, muy bien contada, con unos personajes tremendos y con una narración que te envuelve y te lleva de aquí para allá de manera verdaderamente asombrosa. Fue un descubrimiento que creo que ya os comenté en algún otro vídeo anterior, y hoy voy a hacer lo mismo con esta segunda novela que he leído yo. En realidad es la tercera, porque Pablo Mauret ha escrito otra anterior que no he tenido el placer de leer, y ha escrito también un montón de libros de ensayo, porque fundamentalmente se desempeña como periodista. Pero le ha picado el bicho de la narrativa y lo está haciendo verdaderamente bien. El contrabando ejemplar no es una novela negra, como podía hacernos pensar el hecho del éxito de La Niña de Oro, sino que cuenta una historia memorística por parte de alguien que, mira, oye, se llama Pablo, podía ser nuestro autor, que sigue la pista de un pariente suyo que ha escrito un libro, El contrabando ejemplar, sobre una etapa de la Argentina donde esto de la delincuencia aparentemente menor pues era práctica común en cuanto a sobrevivir en una economía muy delicada, en una economía que se iba al traste cada 2 por 3, en una economía que era muy difícil para sobrevivir. Y ese pariente, que ha desaparecido, dejó escrito un libro, al parecer, que se titulaba El contrabando ejemplar. Entonces estamos ante la típica novela del manuscrito encontrado. Y ese es el ánimo que sigue a nuestro protagonista narrador, que en cambio en ocasiones cede su voz al protagonista escritor que nos va contando su vida. Y aquí yo creo que hay un pequeño problema, porque el lector lo que quiere es, caramba, esto del manuscrito encontrado tiene su interés, y esta historia que supuestamente ha escrito este individuo. Pero de repente ese individuo se mete en la novela y empieza a contar su vida, cómo era su niñez, cómo eran las circunstancias, que está muy bien, y además como Mauret escribe estupendamente, uno se lo lee rápidamente y encantado. Pero te deja ese pozo de ¿y cuándo vamos a llegar al meollo de la cuestión? Bueno, no se preocupen, que se llega al meollo de la cuestión, se sigue disfrutando tremendamente de esta novela verdaderamente ejemplar, valga el calificativo, y la verdad es que nos confirma que Pablo Mauret es un señor que ha venido para quedarse y que nos va a dar muchas alegrías. Ya digo, incluso alternando las dos voces narrativas, la cosa va funcionando estupendamente. Hay que dar nuestra recomendación de la misma manera que hacemos lo propio con Inés Garland, que ha escrito este diario de una mudanza, que es de una mudanza aparentemente típica, de dejo esta casa y me voy a aquella otra, pero que en realidad es bastante más, porque la metáfora está ahí para hablar, por ejemplo, de la menopausia, para hablar de los cambios de relaciones sentimentales, para hablar de un montón de cosas que son los que afectan a una mujer de 50 y tantos años, que es, por supuesto, la propia Inés, que no trata de ocultar que aquí hay cosas incrustadas que le ocurrieron a ella. De hecho, hay momentos en los que, teniendo situaciones que podían ser mucho más aprovechadas, ella se limita a contar seguramente lo que vivió. Por ejemplo, un congreso de escritores donde lo único que hace nuestra heroína es beber un poquito, charlar con un individuo, enrollarse con él y demás. ¿Y el resto de escritores? ¿Y el resto de cosas que pueden pasar en un congreso de escritores? ¿Dónde están? Bueno, yo ahí agradecería un poquito más de expansión, pero si la autora ha decidido que va a contar solo su vivencia personal, por mí estupendo, porque lo bueno que tiene esta historia es que va desgranando poco a poco, a veces en capítulos muy breves, de media página o menos, en los que va tocando diferentes puntos que son los que le interesan a la autora. Y desde ese punto de vista es muy indiscutible el hecho de que cada escritor hace lo que le da la gana. Y otra cosa es el sentimiento que tiene el lector de sentirse algo desamparado porque querría seguir
un poquito más allá en cada una de estas circunstancias. Pero con todo, el libro es fantástico y además va conjugando la desolación con el humor, el momento de desesperación con la mala leche y bueno, por ejemplo, es muy curioso que la autora no quiera incidir en su propia obra, que no quiera hablar de su trabajo, porque es un punto que al parecer no le interesa, o quizá, puede ser, que se sienta un poco débil en ese terreno, de decir, no voy a alardear, o sea, no voy a contar lo que escribo, no voy a hacer hincapié en mi obra, no vayan a pensar los lectores que estoy de promoción simplemente de mis libros, y por eso no los aborda. Me hubiera gustado que al menos en una pequeña parte lo hiciera, pero bueno, cada uno, ya digo, es muy libre de hacer lo que le venga en gana. Y estas son las dos novelas argentinas que os recomendamos, la de Pablo Moret, ganador del premio Herralde de novela, y la de Inés Garland, Diario de una mudanza, que han aparecido recientemente. Espero que os gusten y si no estáis interesados, pues no pasa nada.